Vamos a repasar brevemente la señal PWM. Habíamos dicho de que esta era una señal variable con el tiempo, de que tenía varios parámetros importantes. Primero, tiempo en alto y tiempo en bajo. Yo lo que estoy modulando acá es el ancho del pulso. Vamos a verlo. Acá pongo en 80%. En esto estoy diciendo de que el 80% del tiempo está en alto y el restante 20% está en bajo. Acá lo que cambio es el tiempo en alto y el tiempo en bajo también. De modo que el tiempo en alto más tiempo en bajo no varía. Acá yo le configuré en 10 microsegundos. Vamos a ver, tiempo en alto y tiempo en bajo son 10 microsegundos, acá en el 50%. Y acá ahora en el 80% de tiempo en alto, ambos tiempos dan exactamente el mismo periodo de 10 segundos. Repetimos, periodo, tiempo en alto más tiempo en bajo. Yo lo que estoy modulando es el tiempo en alto. Bien, ¿qué tiene de característica esta señal? Capaz que habremos hecho experimentos con Arduino de, por ejemplo, a esta señal de PWM, conectarle directamente un foco LED, algo sencillo. Este experimento era bastante útil. Veámoslo en acción. ¿Se acuerdan cómo manejábamos el brillo de este diodo LED? Fácil, agarrábamos el PWM, escribíamos analog write y sencillamente cambiábamos el PWM. En aquel caso era de 0 a 255. Bueno, acá transferido de 0 a 100. Así veríamos el brillo, de que si esto fuera más rápido, veríamos cómo cambia. Pero, bueno, acá tengo 5 voltios, lo que me entregaba el Arduino Uno. Pero ¿cuántos amperes tengo? ¿Será que este diodo LED me consumía 5, 10, 20 amperes? No, nada de eso. Vamos a verlo. Sencillamente 26 miliamperes. ¿Qué son 26 miliamperes? Prácticamente nada. 20 milésimas de ampere. Puedo tener este diodo conectado a una batería por día y ahí va a seguir andando, porque no me consume nada, no me exige corriente, no me exige amperaje. Por eso el diodo LED funcionaba. Si yo ahora a esa salida de PWM, en vez de conectarle un diodo LED, le conectaba por ejemplo un motor, ¿podía variar la velocidad del motor conectando directamente al PWM, al pin del Arduino? No, para nada. Ni se movía el motor. ¿Por qué? Porque el PWM es una señal. Como es una señal, solo me transporta información. No me transporta potencia, no me transporta energía, no me transporta amperaje. Solo información. ¿Qué información? Y en este caso, ¿cuánto tiempo tengo en alto? ¿Cuánto tiempo tengo en bajo? Nada más. A lo sumo puedo tener, por ejemplo, valores mínimos y máximos. De acá mínimos 0 voltios y acá lo configuré a 1 voltio que cuando eran 5. Pero nada más. La señal solo me transporta información. Si yo conecto un parlante a estas salidas de auricular de las computadoras, ¿puedo hacer andar el parlante con esa mínima señal? No, para nada. El parlante apenita, bien poquito, de manera mínima e ínfima, va a tener siquiera sonido. Los auriculares funcionan bien porque no exigen corriente. Son como los diodos LED de los auriculares. Ya con una mínima señal, funciona. Pero, si yo lo quiero conectar a un motor grande, le quiero conectar el foco que teníamos los comunes, eso
de 40, 50, 100 watts. El PWM ni los mueve, no les hace nada, porque es una señal. Entonces lo que tenemos que hacer en estos casos es hacer algo sencillo. Por ejemplo, acá puse un driver, acá tengo mi señal de PWM, y acá lo que hice es poner un driver. ¿Qué es un driver? Es una conexión. Mi señal la transformo en potencia. Acá, por ejemplo, podemos ver que tengo hasta 1 ampere de consumo y es bastante aceptable. Un motor sí consume 1 ampere, un parlante sí consume 1 ampere, los focos que tenemos también bastante aceptable. ¿Por qué? Porque estoy usando un driver de por medio. Acá simplemente usé dos MOSFET. Ahora observen, gracias a este driver, estos dos MOSFET transistores, ahora sí, mi señal tiene 10 voltios. ¿Cuántos amperes habíamos visto? 1 ampere, 10 watts. Suficiente para cualquier uso práctico. Y vamos a analizar qué es lo que pasa acá. Simplemente estoy usando 10 voltios, porque mi fuente entrega 10 voltios. Mi fuente de 10 voltios, mi resistencia, mi carga, cualquier cosa que quiera conectar, funciona a 10 voltios. Pero ahora imaginemos de que yo quiero sacarle más potencia. Esto, que está en bajo, esto es punto muerto. ¿Qué pasa acá? No pasa corriente. Estoy conectando y desconectando. Conecto 10 voltios, desconecto. Y en vez de conectarlo a otro lado porque no puede quedar al aire, simplemente lo estoy mandando a masa. Conecto 10 voltios, conecto masa. Conecto 10 voltios, conecto masa. Pero a este driver puedo darle un uso bastante específico y bastante útil. Veamos cuál es. Acá lo que hice fue multiplicar por 2 el driver. ¿Se acuerdan de que antes la corriente iba de un solo lado y ahí se terminaba? Bueno, ahora esto es lo que se llama un puente H. ¿Por qué tiene ese nombre? Transistor acá, otros dos transistores acá, y la resistencia, la carga, el motor, el parlante, lo que ustedes necesiten. Ahora está conectado estos 5 elementos y tienen una forma de H. Entonces lo que hacemos es medirle el consumo en amperes y el voltaje en voltios. Revisamos esta conexión. Bien, recuerden, estoy conectando acá a la resistencia, a la carga. Observamos. Y ahora fíjense. Antes tenía de 0 a 1 ampere. ¿Y ahora cuánto estoy teniendo? De menos 1 ampere a 2 amperes. ¿Cuánto es esto de pico a pico? De menos 1 a 1 son 2. Y lo mismo del voltaje. Antes tenía de 0 a 10. Ahora tengo de menos 10 a más 10. De menos 10 hasta más 10 hay una diferencia de 20 voltios. Habíamos dicho hace rato de que tenían una potencia de 10 watts. Porque parte de ese PWM lo estaba desperdiciando en ese punto en bajo, en muerto, en donde no entregaba potencia. Pero ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ahora le estoy entregando 20 voltios. Acá me dice el rango, bueno, redondeemos a 20 voltios. Y en amperes son redondeemos 2 amperes. 20 voltios, 2 amperes, 40 watts. Estamos hablando de una fuente de 10 voltios, 40 watts, 4 veces más de lo que tenía hace rato. ¿Haciendo qué? Un puente H.
¿Para qué me sirve esto? ¿Qué uso práctico le puedo dar? Si yo tenía el PWM, que imaginemos que el PWM habíamos dicho que lo podíamos usar para los parlantes en los amplificadores de tipo D. Los amplificadores de tipo D lo que me hacen es esto. Omitamos que es el puente H y solo nos quedemos con esta parte como teníamos hace rato. Este PWM, imagínense de que si lo tengo mucho tiempo andando en un parlante con muy, pero muy alta frecuencia, tengo un sonido bastante aceptable, de muy buena calidad. Los parlantes modernos, la mayoría usan amplificadores tipo D. Que bueno, la vez pasada le había mencionado de dónde saco, cómo transformo mi señal de sonido de audio en su señal PWM. Y me hacía esto a los parlantes. Si tengo mucho tiempo en alto la señal, mucho tiempo en alto el consumo. Bueno, acá en realidad es al revés porque tengo el driver funcionando al revés. Algo que resultó bastante efectivo, que me cuadruplica la potencia. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un parlante de 10 watts o uno de 40? Y vamos a querer el que suene más alto, el que tenga mayor volumen, el que me consuma más watts, más amperes, más voltios. 20 voltios, 2 amperes. Imaginen, bueno, acá lo representamos con una resistencia, una carga. Tranquilamente puede ser la inductancia de los parlantes, un motor. ¿Por qué quiero que un motor primero tenga corriente de un lado y corriente del otro? ¿Por qué? Porque primero puedo hacerlo girar en un sentido y después puedo hacerlo girar en el sentido opuesto. Repetimos, con el puente H puedo hacer que mi motor gire hacia la derecha un tiempo, paro el puente H y después gire en el sentido opuesto. Pero esto ya no lo genero con PWM. El PWM me servía para variar la velocidad, perfecto, pero no estaba usando el puente H, solo usaba dos transistores, el driver. Pero si tengo un puente H y a veces viene un modelo que es el doble puente H, que ya viene todo integrado, ya todo listo para conectar los cables, que trae dos de estos adentro, puedo hacer que mi motor, repetimos, gira a la derecha por un tiempo o gira a la izquierda en otro tiempo, pero nos sacamos el PWM de encima. Como podrán ver acá, en vez de simplificar las cosas, le hice más complicada. ¿Por qué? Porque mientras este PWM que vemos acá en rojo, dejamos de ver esto y dejamos de ver esto también, mientras de este lado estos dos drivers, mientras están en alto, el driver opuesto tiene que estar en bajo y viceversa. Mientras uno está en alto, el otro tiene que estar en bajo y viceversa. Esto lo van a ver graficado en varios lados como una compuerta NOT, la lógica, la que me transformaba el 1 en 0 y el 0 en 1 y viceversa. Como verán, la electrónica acá se empieza a complicar, pero todo esto, bueno, a excepción del PWM y la alimentación, todo esto ya está totalmente integrado dentro de los puentes H comerciales. Entonces dijimos, quiero que mi motor, dejo de visualizar esto por un momento, quiero que mi motor por un momento gire hacia un lado. Entonces, ¿qué hago? Simplemente pongo esto en alto. Ahora imaginemos que mi motor gira en este sentido. Perfecto.
Y en vez de estar intercambiando los cables haciendo que sea todo al revés, hago esto. Ahora gira en sentido opuesto. Así. Antes giraba de derecha a izquierda. Así, de derecha a izquierda. O de izquierda a derecha. Ahí ahora lo estoy haciendo girar de izquierda a derecha. Invierto la alimentación. No la alimentación, la señal. Mi señal PWM está al 100%. O sea, siempre en alto. Y ahora hago la inversa, de que ahora esté siempre en bajo. Y puedo hacer que mi motor gire de izquierda a derecha, en sentido inverso. De izquierda a derecha. Y de derecha a izquierda, simplemente con esto doble driver y adicionalmente viene comerciales doble puente H. ¿Por qué doble? Bueno, que es para otro tema, de que esto es un motor de corriente continua. Esos que vienen dentro de los autos de juguete, de los ventiladores, de algunos ventiladores, no todos, de que tienen un motor de corriente continua, nada más, un simple motorcito que invierto los cables, gira para otro lado. Y en vez de estar invirtiendo los cables, pongo un puente H. Pero yo puedo usar un doble puente H no para un motor de corriente continua, sino para otro tipo de motores que son los motores paso a paso.